Mario, la clase. Me imagino que posible muchos de ustedes estén en esa clase, van a estar un poquito cansados, pero le vamos a hacer mucho más animada esta clase, ¿no? Voy a decirles de manera al azar para que me puedan compartir ustedes el trabajo del socialismo versus el capitalismo, para ver cómo han hecho, cómo lo han dejado, para ver algunas sugerencias que las pueda ayudar para que ustedes puedan hacer los correctivos, ¿no? No sé si es que alguien desea, o si no, ya les nombro. A ver, vamos con Anthony Coelho. Dígame un número del 1 al 26. Ya, Inge. Bueno, sí, Inge, buenos días. Hola, el 25. 25. Bueno, yo voy a ver en el que está aquí y tendríamos Sebastián Coronel. Sebastián Coronel, por favor, para que comparta el trabajo y poder analizar, ¿no? Sí, Inge. Ya, compártale, por favor. ¿Me da un momento de abrirle, por favor? Sí. Ahí está. Este es mi trabajo. Empecemos a leerlo. Dice: capitalismo y socialismo. Desde el inicio de la humanidad, las personas se han acostumbrado a vivir en comunidades para poder subsistir y sobrevivir a las inhóspitas condiciones de la tierra primigenia, conociendo así el estado normal de la sociedad en las cuales todo se repartía un rol importante para asegurar la supervivencia de toda camada de personas, siendo cazadores, exploradores, los cabecillas y sus esbirros, las mujeres y niños que tenían que refugiarse. O también nombrando la sociedad sedentaria, la cual se dedicaba al cultivo y el riego para obtener recursos renovables mediante la tierra. Estos dos prototipos de sociedad tienen un gesto en común, el cual es sistemas organizacionales poseyendo así un líder, el cual dará todas las directrices y tomar las decisiones correctas para la supervivencia de que su séquito, con la diferencia de que la nómada se vio afectada por la baja de recursos, evolucionando en sociedades más avanzadas y organizadas como las sedentarias, surgiendo consigo el primer sistema económico del mundo, el trueque, poseyendo también un líder, sea monárquico o comunal, y también roles repartidos según la capacidad de cada persona en la tribu. Una vez observado... A ver, un ratito, Sebastián. Váyale, como es, justificando el párrafo. Ahí va. Una vez observado el sistema económico más antiguo evolucionado procedente a la época del metal, entonces fue así mermando, siendo el cambio por monedas el formato económico más novedoso y conveniente para las personas. Una vez contextualizado el provenir de la economía, tenemos que mencionar el nacimiento de dos ideologías políticas, las cuales entrarían en conflicto la una con la otra, siendo el capitalismo y el socialismo. El capitalismo es una rama política la cual se encarga de velar por el interés económico del país. Este se encarga directamente de proteger todos los ingresos que pueda obtener mediante la mano de obra de producción, exportación, entre otros aspectos. Lo que llamarían capital proviene de su nombre. Invirtiendo estos ingresos en educación, salud, tecnología, mejoramiento continuo y una economía estable para el ciudadano, así como horas de trabajo muy bien pagadas y salarios con tasa de ingreso bastante alto. Sin embargo, el capitalismo también ofrece una desventaja hacia su pueblo, ya que absolutamente todos los servicios antes mencionados son de bien privado. Por lo mismo, las canastas básicas suelen ser de precios muy altos a comparación de los salarios ganados por los trabajadores y empleados. Si el empleado no gana lo suficiente, no podrá acceder a ningún beneficio dado por el Estado capitalista, a su vez que este mismo beneficiará a aquel que se encuentra en una casta social mucho más alta, es decir, vela más por el ingreso de las personas que ya poseen dinero y no por el ingreso de un pueblo pobre, empobreciéndolos incluso más. El socialismo es una rama completamente distinta, se encarga de velar por el bienestar del pueblo y la igualdad constante, en donde se eliminan todas las castas sociales y brinda oportunidades a todo el pueblo, sin miramientos al nivel socioeconómico que estos posean. Si bien no prioriza el ingreso de dinero, se vuelve
muy buenos exportadores de recursos, obteniendo beneficios y tratos con países desarrollados en cuestión de tecnología, mano de obra y mejoramiento continuo del país. Absolutamente todos los servicios son públicos, en donde todos son capaces de acceder, sea esto salud, educación, tecnología, bienestar, estabilidad de trabajo, entre otros aspectos. Sebastián, espérame un ratito. A ver, yo ya les expliqué el ensayo crítico, ¿no es cierto? El ensayo crítico porque usted está leyéndome el trabajo en el que hicieron un resumen, ¿sí? Dos sugerencias ahí. Primero, los párrafos no deben pasarse más de 8 líneas. Y en el párrafo que usted me acaba de leer, yo creo que están en unas 16 o 20 líneas. Eso no es bueno, no es bueno. Siempre estén pendientes que a las 8 líneas yo tengo que cambiarme a otro párrafo. Caso contrario, normalmente cuando vemos este tipo de situaciones, la gente no lee, ¿sí? Y es muy cargado para leer esa situación. Así que observen esa situación. Sebastián, ¿tiene el ensayo crítico con el tema, con la hipótesis y con los 3 párrafos? Esto es lo que hice, me he equivocado. Una disculpa. Listo, Sebastián. Ciérrele nomás. Inge, disculpe que le moleste. El día de hoy nos iba a enseñar recién el cómo hacer el ensayo crítico. Hoy solo nos mandó a hacer el resumen sobre el capitalismo y el socialismo, la verdad, Inge. No Sí. les di todavía el Ingeniero, ensayo ¿verdad, crítico. No, Inge, el día de hoy recién Inge. nos iba a dar el ensayo crítico. Ok, entonces ya les voy a compartir para que ustedes puedan revisar. Espérenme un ratito. Entonces, mil disculpas, Sebastián. Sí, yo pensé que ya les había indicado. Denme un minutito para explicarles. A ver, este ya les voy a pasar para que ustedes no estén tratando de copiar, sino solo váyanme comprendiendo, ¿no? Así que, por favor, pónganme bastante atención porque quiero explicarles, y sobre esta parte que les voy a explicar, siempre van a ser todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos van a ser de esta manera. Es decir, usted ya hizo la primera situación, es decir, lee un tema, ¿sí? De varias fuentes y hace un pequeño resumen o subraya lo que es más importante. ¿Qué hace un ensayo crítico? Un ensayo crítico lo que hace es resumir mucho más todavía el asunto de lo que nosotros hemos leído. Planteamos 1 o 2 o 3 hipótesis de lo que ya hemos leído y de lo que consideramos que es más importante. Y por último, ponemos nuestro criterio, ¿sí? Sobre este aspecto. Entonces, por favor, pónganme en atención. Yo voy a tratar de demorarme unos 30 minutos para explicarles bien esta parte de aquí. Este archivo ya les voy a pasar por el WhatsApp al que tenemos todos, para que usted tenga este documento, ¿sí? Por favor, pónganme en atención. Es un ejemplo, netamente es un ejemplo para que usted sepa qué es lo que tiene que y cómo es lo que tiene que manejarse de la manera técnica, ¿no? Con hipótesis, con conjeturas y con planteamientos a nivel de criterio mío, ¿no? Entonces, un ensayo crítico, ¿cómo está estructurado? Está estructurado por un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo 1 en base a una hipótesis o una conjetura, un párrafo de desarrollo 2 en base a otra hipótesis o conjetura relacionado al tema, un párrafo de desarrollo 3 que puede ser otra idea, otra conjetura sobre el tema, y un párrafo de conclusión.
Entonces, les voy a indicar cómo se desarrolla el párrafo de introducción, cómo vamos desarrollando cada uno de los párrafos, parafraseando en base a la hipótesis y en base a lo que hayan dicho o hayan comentado ciertos actores o en ciertas revistas, en ciertos periódicos o en ciertos boletines estadísticos, y al final voy a redactar un párrafo de conclusión en base a una hipótesis que planteé, ¿sí? Y incluyendo, lógicamente, mi criterio en relación a ese tema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso para escribir un ensayo crítico? Hay que elegir un eje temático o semántico, ¿sí? Eje temático o semántico. Por ejemplo, la música, identidad, el poder de los medios de comunicación, corrupción, redes sociales, aborto, machismo, etcétera, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos elegir el tema. ¿Cómo está? Ahorita está planteado el capitalismo versus el socialismo, ¿sí? Vamos a ir chequeando paulatinamente. El segundo paso para escribir un ensayo crítico es la lectura e investigación. Y es lo que ustedes hicieron, ¿sí? Es lo que ahorita revisaron en YouTube, revisaron en algunos libros, qué es lo que es el capitalismo y qué es lo que es el socialismo, ¿sí? Si es que es bueno o es malo, ¿no? Etcétera. Ustedes ya tienen ya tienen una comprensión de cómo llegaron a esos sistemas socialistas y capitalistas, quiénes son los que están a favor de ese sistema y quiénes están a favor del otro sistema, ¿sí? Ya ven qué es lo que pasa en un sistema y qué es lo que pasa en el otro sistema. Ninguno de estos dos sistemas son perfectos, ¿sí? Uno y otro tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay uno mejor que el otro, ¿sí? En definitiva. Cuando usted lee, cuando usted tiene una lectura, siempre tiene que emplear una técnica del subrayado, que es mucho más fácil, o realizar mapas mentales. Los mapas mentales ayudan muchísimo para no olvidarse el tema y para estructurar mejor el tema, ¿sí? Esto es mucho más fácil que la manera descriptiva. La técnica del subrayado en manera descriptiva ayuda para tomar las cosas más importantes o dentro de la lectura subrayar lo que considero más importante. Pero a veces también se ve que han subrayado todito el párrafo, después del segundo párrafo todito subrayan, el tercer párrafo igual subrayan todo. Al final quedan unas dos cosas sin subrayar. Eso tampoco no es bueno. Los mapas mentales, cuando tenga usted esas dificultades, más bien haga un mapa mental, conceptual, perdón, un mapa conceptual de lo que usted está leyendo y hágalo a manera de gráfica. Y con el gráfico, normalmente eso le ayuda mucho más fácil de estudiar, ¿sí? Inclusive se recomienda, cuando usted estudia mediante gráficos, usted no se olvida. Pero en cambio, cuando usted se estudia de memoria, esto le durará unos 15 días y si no se acordó una palabra por ahí, ya no se acuerda nada más. Entonces es preferible leer, entender. Yo cuando ya comprendo, yo estructuro un mapa mental o un mapa conceptual. ¿Sí? Ya estructuro. Y ya cuando estructuro, yo ya tengo bien claro sobre el tema que voy a redactar, el ensayo crítico. El tercer paso para escribir un ensayo crítico es plantear una idea principal, es decir, a través de una tesis. La tesis tiene que ser interesante, tiene que ser clara, coherente y con un verbo, ¿sí? La tesis también se lo hace a través de una postura, es decir, de lo que yo creo que es correcto, o contextualizar, es decir, que me permita comentar, criticar y analizar. Entonces, aquí, para escribir los objetivos o los verbos en infinitivo, siempre acudan a
los verbos en taxonomía. Hay verbos en taxonomía de Bloom. Ya les voy a compartir una imagen. A ver. Este ratito revisé en el internet. Verbos en taxonomía son verbos en taxonomía de Bloom. Y nosotros podemos escoger cualquiera de las imágenes, ¿no? Le ponen imágenes y usted puede tener ya aquí, por ejemplo, cuando se trata de conocimiento, ¿qué verbos puede ocupar o utilizar? Cuando se trata de comprensión, ¿qué verbos puede utilizar? Cuando aplica, cuando hay alguna aplicación, entonces puede utilizar aplicar, calcular, construir, demostrar, descubrir, dibujar, emplear, esbozar, experimentar, ilustrar, manipular, modificar, operar, preparar, producir, programar, resolver, utilizar o solucionar. Es decir, cuando se trata de aplicación. Cuando se trata de análisis, aquí están los verbos. Cuando se trata de síntesis, aquí están los verbos. Y cuando se trata de evaluación, aquí están los verbos. Y hay de palabras claves que ustedes pueden revisar, ¿no? Revisen, y esto es de memoria, por ejemplo. Aquí se ha aumentado la memoria. Y ustedes tienen aquí para revisar cuando ustedes necesiten. Pero esto es lo correcto. Tienen que aprender a hacer las cosas de manera correcta. Es decir, el verbo, si es de comprensión, yo puedo aplicar estos verbos. ¿Sí? Pero ya no puedo decir, esto es de comprensión y yo voy a hacer es analizar. No, esto está mal hecho. Si es para comprensión, yo tengo que utilizar esto. Explicar, distinguir, discutir. ¿Sí? Pero no puedo, describir, pero no puedo utilizar analizar o agrupar cuando es de comprensión. Eso debe estar claro, ¿no? Eso siempre, siempre. Aprendan a hacer de manera técnica las cosas, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo a hacer las cosas de manera correcta, y cuando utilicemos un verbo, siempre se lo debe hacer en función o se lo debe escribir de la manera que es correcta. ¿Está claro? Hay muchas personas que escriben y se expresan mal. Por ejemplo, el otro día en una reunión que tuvimos, había una persona que es gerente o era gerente de una empresa, y comentaba que se había ido a la costa y que había comido unos ceviches de cangrejo. Cangrejo, no existe ese animal. Son cangrejos. ¿Sí? Entonces, imagínese una persona que está ocupando ese nivel y o usted le escuche que dice cangrejo, cuando son cangrejos. Cuando usted le escucha a un profesional y que diga estése, quizás que estése bien. Eso está mal dicho. Es quizás que esté bien, no estése. ¿Sí? Pero, por ejemplo, usted tiene que aprender a decir las palabras de manera que es correcta y a utilizar las palabras de manera correcta. No utilizará ese tipo de frases, ¿no? O, por ejemplo, dice, el diablo tienta o el diablo tenta. ¿Cómo está bien dicho? ¿Tienta o tenta? Dígame, alguien. Tenta. Tenta. Mal. Es el diablo tienta. Esa es la manera que es correcta. ¿Sí? Fíjese que tanto decimos que nos parece que es correcto. ¿Cómo se dice? ¿Cheslazo o chislazo? Por ejemplo, vimos que la esposa le dio al amante un cheslazo, o vimos que
la esposa le dio un chislazo a la amante. ¿Cómo está correcto? No revisen en el internet. ¿Cómo está correcto? No importa, no les veo los nombres. ¿Cómo? Con chislazo. La forma correcta es chislazo, no cheslazo. Pero aquí, si usted escucha, es cheslazo. Sí, le metió un cheslazo. Y le metió un chislazo, o le dio un chislazo. No le metió, sino le dio un chislazo en la cara. ¿Sí? O en el lado de la mejilla, o en la mejilla, o lo que sea. Es chislazo. Entonces, hay cositas que ustedes deben, cada vez que ustedes lean, ustedes van a comprender mejor, y hay algunas palabras que a veces tenemos errores, y cuando nos damos cuenta, con una buena lectura, sabemos que vamos mejorando nuestra manera de expresarnos, ¿sí? Entonces, ya vamos a seguir haciendo algunos otros ejercicios para que ustedes vean cómo aplicamos mal las palabras o decimos mal las palabras. Por ejemplo, todo el mundo se habla del COVID y es la COVID. Lo correcto es la COVID, no el COVID. Pero todo el mundo habla del COVID, el COVID. Y eso está bien. ¿Sí? Cuando lo correcto es la COVID. Pero bueno, vamos a seguir revisando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuarto paso para escribir un ensayo crítico? Hay que escribir el párrafo de introducción. Al final, fíjese en cuántas diapositivas son 25. Ya estábamos por la 11, ¿sí? Ya vamos a hacer, ya les he planteado aquí un ejercicio para que ustedes sepan cómo hacer, sepan cómo manejarlo de manera que es correcta, y van a ver que a futuro se les hace muy fácil hacer una lectura, sea de investigación, sea de conocimiento, de lo que a usted le envíen. Usted va a hacer una lectura, hace una revisión de varios artículos científicos, bibliográficos, estadísticos, observaciones, inspecciones, lo que usted crea, y sobre eso se plantea hipótesis y va usted a manejarse de manera más clara sobre ese tema y más entendible y comprendible y mucho mejor resumido. Por ejemplo, vamos a escribir el párrafo de introducción. Acuérdense en esto. Primero, ¿qué teníamos? Párrafo de introducción. Teníamos el ensayo crítico, planteamos un tema, ¿sí? Y una vez con el tema, nosotros realizamos el párrafo de introducción. Entonces, revisemos el párrafo de introducción. La estructura en sí del ensayo crítico va a quedar como, este opcional es un epígrafe. ¿Qué es epígrafe? Igual, revisemos me voy a salir un ratito para ver en el internet. Por ejemplo, había música e identidad, ¿no es cierto? Entonces, el epígrafe son frases, por ejemplo, relacionado a la música. Que hayan dichos por gente importante o por gente famosa. Entonces, veamos, yo reviso y veo, espérenme un ratito, y yo ya voy a revisar. A ver. Espérenme un ratito. Ya. A ver, entonces le voy a compartir.
Entonces, supongamos que yo estoy haciendo la música e identidad que estaba ahí. Quiero hacer un epígrafe y digo, sin música la vida sería un error. ¿Sí? Esto lo ha dicho esta persona. ¿Sí? Hay dos formas de refugiarse de las miserias de la vida, la música y los gatos. ¿Sí? Alguna persona que le guste la música y los gatos. La música es amor buscando palabras. Veo la música como arquitectura fluida. Es decir, usted, en base al tema, usted le puede poner una frase y la frase es un epígrafe, ¿sí? Relacionado. Hay muchas cosas que son agradables de frases que a usted le hacen pensar y le hace mucho más agradable lo que tal persona ha comentado o comenta o su forma de pensar sobre el tema en el que yo voy a investigar o a desarrollar. Dice, la música es una mayor revelación de toda la sabiduría y la filosofía. Lo ha dicho Beethoven. Donde las palabras fallan, la música habla, ¿sí? Y usted puede escoger en sí, usted puede revisar y dice, este me gusta, ¿sí? La música es la taquigrafía de la emoción. La música es un arma en la guerra contra la infelicidad. La música en el alma puede ser escuchada por el universo, etcétera. Es decir, los epígrafes son frases que lo han dicho personas comunes o lo han dicho personas que son importantes. ¿Está claro? Pero eso es opcional siempre cuando usted pone un ensayo crítico, es decir, un epígrafe es opcional. Frases de personas importantes o una frase que lo ha dicho X persona, pero que tiene relación con mi tema. Luego viene primero el gancho, segundo la tesis o la tesis, la postura o la idea principal. Tenemos ideas de sustentación en aspecto a la tesis, a esa idea principal, y al final tenemos el cierre. Entonces, el gancho, verán que estamos dentro de la elaboración del párrafo de introducción. El gancho dice que tiene que ser una idea llamativa que atrapa, sí, que atrape, es decir, me dice algo que es llamativo y crea en mí o crea en los lectores para que a través de una cita, a través de un estadístico, a través de una pregunta o a través de una oración impactante, que usted diga, ¿sabe qué? Está agradable el tema, voy a seguir leyendo, ¿sí? Entonces, el gancho significa una idea llamativa que atrapa, ¿no? Es decir, para que siga leyendo. Esto es más o menos como cuando usted ve en Netflix una serie, le dejan en suspenso para que usted continúe viendo el segundo capítulo. Y así mismo termina el segundo capítulo y le dejan con esa intriga para que usted siga viendo el tercer capítulo. ¿Sí? No le puede dejar así nomás para decir, no hay nada interesante en eso. Entonces, tenemos la segunda parte. En una afirmación, yo puedo hacer una tesis a través de una afirmación. Puedo hacer una tesis o una idea principal de manera clara, contextualizada, sobre qué enfocará el texto, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean esto. Tenemos ideas de sustentación, aspectos a través de los cuales se analiza el tema, tesis o postura. Esto tengo que hacerlo para ver cómo voy a analizar esta idea principal, ¿sí? O esta tesis. Y el cierre con una frase de transición, es decir, qué es lo que espera encontrar debajo de esos párrafos, ¿no? Es decir, ya le dejo un poco indicando qué es lo que voy a explicar o de qué va a tratar los párrafos siguientes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de paso a paso, plantear la tesis. Por ejemplo, hemos cogido algo que todo mundo tenemos
y dice, los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. Ya, entonces, aquí dice, escribir una oración coherente y clara que exprese una postura ante un tema. Debe tener un verbo, ser una afirmación. Para este ensayo debe poder generar un análisis crítico, ¿sí? Es decir, yo tengo planteada la tesis que los teléfonos celulares afectar, verbo, ¿sí? Pero afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente y sin conciencia de los efectos negativos que estos causan. Esto yo me he planteado la tesis. Veamos. Yo tengo que buscar ideas de sustentación. Acuérdense, estas ideas de sustentación. Es decir, ya tengo la tesis y tengo que revisar unas ideas de sustentación en las cuales voy a desarrollar el ensayo crítico. Entonces, siempre hago una pregunta, ¿sí? A través de la tesis, ¿no? ¿Por qué? Le ponemos por qué al inicio. Acuérdese que la tesis eran los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes. Entonces, le pongo pregunta, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que no toman conciencia de los efectos negativos que estos causan? Entonces, en función de esta pregunta, buscamos respuestas lógicas y estas serán las ideas que sustentarán críticamente la tesis. Fíjese que yo tengo que leer para yo ya tener estas ideas de sustentación. Entonces, aquí está la pregunta, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Contesto, porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. Pregunta, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. Pregunta, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Contesto, porque prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas a aquellas al aire libre. Es decir, hago la tesis en forma de pregunta y sustento unas ideas para yo poder desarrollar lo que considero que es más importante, ¿sí? Luego de la lectura e investigación que yo ya he hecho sobre ese tema. Cuando usted se va al exterior a especializarse, a nosotros nos coges de nuevo, y les digo a nosotros, porque a mí me pasó eso. En ciertas universidades ya de Quito, ya están aplicando lo que hace unos 18 o 15 años atrás venían haciendo las universidades europeas. Es decir, a usted le evalúan, óigame bien, a usted le evalúan los temas que van a tratar en esa semana. Es decir, el sábado a usted le pasan los temas, usted tiene que leer y usted tiene que evaluar el día sábado sobre los temas que le mandaron a leer. En esa semana, una vez que, fíjate que ya le evaluamos, ya nos evalúan antes de recibir ese tema, ya nos hacen una evaluación. En esa semana recibimos esos temas que nos han dado, nos explican de la manera más correcta si es que A o B motivos no estaba claro. Y el día domingo de esa semana, en cambio, nos evalúan ese tema ya explicado, de la forma explicada. Es decir, siempre nos dan los temas que nosotros revisemos, que nosotros estudiemos y nos evalúan. Sin saber nada sobre esos temas, nos evalúan.
En esa semana nos enseñan o nos dirigen el profesor y el domingo nos evalúan. Ya una vez que nos han enseñado ese tema que nosotros previamente ya nos fuimos estudiando, ese tema que se amplió con el profesor, y el día domingo la evaluación con ese profesor sobre ese tema. Y esas dos evaluaciones se suman y se dividen para 2. Normalmente es para 10. Supongamos que en la primera normalmente saca 7 o saca 6. En la segunda, si ya sabe, saca 8 o saca 9. Y tiene un promedio de ese tema en esa semana, posiblemente de 7.5, de 8 o de 8.5, y en el mejor de los casos de 9. Fíjese cómo es allá el asunto, ¿sí? Esto es lo que quiero que vayan comprendiendo ustedes un poco. Si bien es cierto, son temas de lectura, de comprensión fácil, pero yo quiero que ustedes, a medida que vayamos desarrollando los temas, irles acostumbrando a esta forma de hacer, ¿sí? A esta forma de hacer. ¿Para qué? Para que si en algún momento usted tiene pensado en especializarse en el extranjero, no le coja de nuevo las cosas, ¿sí? Les digo por experiencia propia. Cuando yo salí, me cogió de nuevo todo eso. A pesar de que hubo un profesor que siempre nos hacía eso, y nosotros pensábamos en ese tiempo que era el profesor más vago, porque venía, nos daba estadística y nos decía, para mañana, capítulo 1, y se iba. Nosotros teníamos que bajar a la biblioteca, coger el libro de estadística, leer, resolver los ejercicios, y a la siguiente clase venía y decía, ¿alguna pregunta? Nadie no le hacía preguntas. Listo, saquen una hojita, prueba. Y nos ponía 1 o 2 ejercicios de lo que nosotros teníamos que haber desarrollado. Listo, para mañana el capítulo 2, hasta luego. Regresaba al capítulo 2 y todo el mundo le dijimos, no, preguntémosle, porque nos daba temor de preguntar. Y dice, bueno, perfecto, alzamos ya varios la mano. ¿Qué se les complicó? Los ejercicios. Listo, solo 2 resuelvo. A ver, tal persona, dígame qué ejercicio, y tal otra persona, dígame qué ejercicio. Resolvía los 2, y la siguiente clase, evaluación sobre el capítulo 2. Hasta mañana, la próxima clase, capítulo 3. Y nosotros decíamos, calidad, pues es profesor así, ¿sí? Pero nos ayudó muchísimo, porque al final ese profesor también estudió en el extranjero. Y a veces uno le da recelo de tomar un libro y piensa que uno no va a entender o no va a comprender. Y después, cuando nosotros nos damos cuenta, nos han hecho tremendo favor al explicarnos de esa manera, al no tener miedo, al coger un libro, al leernos varias páginas y al ir entendiendo nosotros mismos y nosotros mismos formulando nuestras hipótesis, nuestras directrices y nuestra conclusión, pero ya a un criterio personal. ¿Sí? Entonces, por ahí nos vamos a ir en estos temas que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Entonces, hacemos las ideas de sustentación. Fijarás en que estoy en el párrafo de introducción. Busco un gancho, una frase que atrape, llame la atención, puede ser cita, pregunta, dato estadístico, pensamiento, lo que usted crea que encuentre y lo que sea mejor. Dice, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. ¿Sí? Esto es una cita o puede ser un pensamiento. ¿Por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? Puedo hacer una pregunta. ¿Por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? Entonces, yo puedo escribir unas dos frases a través de cita, pregunta, dato estadístico, pensamiento. Y
esto me va a atrapar. Yo digo, los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Está agradable el tema. Voy a seguir leyendo. Es decir, lo que hace es atraparme a que siga leyendo esto. ¿Por qué hoy los adolescentes prefieren una máquina a una persona? Me interesa saber eso. Sí, ¿por qué están tanto conectados y no están, y por qué no están con las personas? ¿Sí? Entonces, hay que, este gancho, que es esta frase a través de cita, pregunta, yo puedo poner un dato estadístico, el coronavirus ha dejado cerca de 6 millones de personas fallecidas. Entonces yo digo, ¿y cómo es eso? ¿En dónde? ¿Qué países? ¿Sí? Entonces yo tengo que ver algo que busque, que atrape, que me llame la atención, ¿no? Entonces, sigamos. Redacta el cierre, el cierre, que es de esta parte, se redacta este cierre, verán que estamos en el párrafo de introducción. Opcional, epígrafe, que es la frase sobre mi tema. El gancho, los milenios, una generación muy conectada y muy aislada, que atrape. La tesis, ¿por qué los jóvenes prefieren los celulares? ¿Sí? Hago las ideas de sustentación, es decir, la contestación a esta hipótesis. Y voy a hacer la frase de transición, que es el cierre. Entonces, redactar el cierre, cerrar el párrafo con una oración que dé paso a los párrafos de desarrollo. Hay dos opciones. Hay unas frases hechas o en los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico. Punto. Esta es la frase, el redactar el cierre. En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico. Punto. ¿Sí? En base a las ideas de sustentación. O puede usted parafrasear la tesis. En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los adolescentes a partir de las ideas expuestas. ¿De qué ideas? De estas tres. ¿Sí? ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir su familia. Primero voy a hablar de la familia. ¿Por qué dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares? Más tiempo pasan en los dispositivos que en sus tareas escolares. ¿Y por qué prefieren actividades en línea a aquellas de aire libre, es decir, a ejercicios? Entonces, vamos a ir redactando el párrafo de introducción, ¿sí? El gancho. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. La tesis. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. Las ideas de sustentación. Aquí era, ¿por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque los jóvenes prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares. ¿Por qué los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes? Porque prefieren las actividades en línea, encerrados en sus casas, a aquellas al aire libre. El cierre. En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los adolescentes a partir de las ideas expuestas. Es decir, de estas ideas. ¿Cómo afectan? ¿Está claro? Entonces, vamos a hacer el párrafo de introducción. Los milenios, la generación más conectada y la más aislada. Punto. Los teléfonos celulares afectan diversos ámbitos de la vida de muchos adolescentes que se han convertido en una generación dependiente. La tesis. Ideas de sustentación. Porque estos prefieren mantenerse conectados a compartir con su familia. No le voy a poner aquí otra vez porque dedican, sino en segundo lugar, dedican más tiempo al uso de estos dispositivos que a sus tareas escolares.
no le voy a poner otra vez aquí, y por qué prefieren, sino, y por último, prefieren las actividades en línea, juegos, redes sociales, encerrados en sus casas, aquellas al aire libre. En los siguientes párrafos se realizará un análisis crítico de cómo los móviles afectan la vida de los jóvenes a partir de las ideas expuestas, de estas ideas. ¿Sí? Y tengo desarrollado el párrafo de introducción y tengo bien claro qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que voy a hacer. Entonces, vamos con los párrafos de desarrollo. Pondrme atención porque yo de aquí, esta es la única vez que les explico y de ahí ustedes ya tienen que hacerme. El primer ejercicio les reviso, les veo qué es lo que han hecho bien, qué es lo que están haciendo mal, y desde el segundo tema, que ya ustedes tienen que revisar, tener lectura, revisar papers y todas las cosas que vayamos a hacer, usted tiene que entregarme ya como ensayo crítico. Estos ensayos críticos no deben sobrepasar de 750 palabras, ¿sí? Si pasa de 750 palabras, mal hecho, ¿sí? Incluida la, tipo la carátula, 750 palabras, ¿sí? Así tiene que ir desarrollando, ¿no? El párrafo de desarrollo va a ser la idea de sustentación 1, parafraseada. Va a exponer la idea, a través, también puede utilizar una cita, y lo mismo va a hacer con la otra idea de sustentación, va a expandir la cita y así sucesivamente, ¿sí? Es decir, tengo la idea de sustentación 1, puedo parafrasearla, puedo extender o expander en base a, sobre el tema de lo que he leído, puedo también poner una cita. Luego, en otro párrafo, desarrollo la idea de expansión. También puedo valerme si es que hay alguna cita importante de algún texto. Y así sucesivamente, ¿sí? Normalmente tengo que hacer 1, 2 o 3 párrafos de desarrollo, no más, ¿sí? En base a las ideas de sustentación. Vamos en base a las ideas de sustentación. La primera era la familia, la segunda era las tareas escolares y la tercera, los juegos en casa, que aquellas al aire libre. Entonces, vamos con los 3 párrafos. Fíjense, los 3 párrafos en los que yo voy a desarrollar eso. Es decir, me doy una lectura, investigo y al final digo esto. En la actualidad, un alto porcentaje de adolescentes han creado un lazo difícil de romper con su dispositivo electrónico, al cual le han otorgado un valor sin límite, de tal manera que pueden prescindir del tiempo real y físico con la familia y amigos y dejarse atrapar por una pantalla. El padre, la madre, los hermanos han pasado a segundo plano. La familia ha perdido valor, protagonismo, autoridad, viven inmersos en una realidad virtual que les pone en sus manos el mundo, pero les aleja de la realidad. Fíjense, hablo sobre la familia y lo que hago es, de todo lo que he leído, hacer una síntesis. Dice que un alto porcentaje de adolescentes han creado un lazo difícil de romper con su dispositivo electrónico. Usted podrá irse a la calle, pero jamás podrá irse, se podrá olvidar de llevar el teléfono, de llevar el reloj, de ir peinado, pero de olvidarse su teléfono, nunca. Al cual le han otorgado un valor sin límite, ¿sí? Es importantísimo su teléfono. De tal manera que puede prescindir del tiempo real y físico con la familia y amigos y dejarse atrapar por una pantalla. Usted puede estar ahí todo el día en la pantalla y está más pendiente que del teléfono, de la pantalla de su teléfono, que de lo que le pase a su papá, a su mamá, a sus hermanos o amigos. ¿Sí? Esto han pasado al segundo plano, la familia. La familia ha perdido valor, protagonismo, autoridad, viven inmersos en una realidad virtual que les pone en sus manos el mundo, pero los aleja
de su realidad. Es así como, veamos el segundo, era tareas escolares, ¿sí? Entonces, voy parafraseando, voy haciéndole la redacción de un párrafo al otro párrafo que tenga coherencia. El uso desmesurado de aparatos electrónicos constituye una disrupción de la comunicación en familia y contribuye al aislamiento de los miembros. Se supone que el teléfono celular es para mejorar la comunicación entre las personas, pero ¿quién en su casa no ha visto a la familia reunida en la sala, cada uno embebido en la pantalla de su teléfono sin poner atención a nada más? El teléfono celular, los videojuegos o las tabletas pueden crear una peligrosa individualización de los miembros de la familia. Todo esto lo ha dicho Ruiz, Palermo, Sánchez Rodríguez y Trujillo en el 2016 en la página 45, que abajo debe estar la bibliografía. ¿Sí? Entonces, fíjense en que lo que yo puse aquí es solo el uso desmesurado de aparatos, constituye una disrupción de la comunicación en familia. Y de aquí todo va lo que dice Luis, Palermo, Sánchez Rodríguez. Es decir, en la actualidad no se valora el contacto personal, ha pasado de moda. Los miembros de la familia han olvidado la importancia del diálogo, del compartir del juego. Esta institución está perdiendo su esencia, que es el pilar de las relaciones humanas. No es cuestión de buscar culpables, pero si los habría, serían los dispositivos electrónicos que hoy gobiernan la vida de un gran sector de la sociedad. Fíjese, al final yo hago 3 párrafos pequeños, no pasados de 8 líneas, y de todo lo que he leído, resumo en estos 3, ¿sí? Vamos con el párrafo de conclusión. Tenemos el conector de conclusión, parafraseo la tesis, hago un resumen o un balance de la lectura dicha o escrita, hago una valoración personal, es decir, pongo mi criterio y dejo con un cierre a través de una pregunta o a través de una frase que haya dicho o alguna cita que haya dicho una persona importante respecto al tema que he consultado. Y voy a hacer el párrafo de conclusión. El conector de conclusión. Puedo poner en resumen, en definitiva, ¿sí? En conclusión. La tesis. La dependencia de los móviles afecta la vida de los adolescentes en diversos aspectos. Le parafraseé la tesis, ¿sí? Es decir, no tengo que copiar lo mismo, sino voy parafraseando. La dependencia de los móviles afecta la vida de los adolescentes en diversos aspectos. Balance de todo lo que había escrito, ¿sí? De las ideas de sustentación. Es así como las relaciones familiares se han deteriorado y es el celular quien sustituye al padre, a la madre, al hermano. El diálogo, los espacios para compartir han perdido valor. Otro ámbito alterado por este nuevo amigo, hijo de la evolución tecnológica, es el desempeño escolar. El tiempo dedicado a los estudios se ha visto mermado, lo que repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la naturaleza ha sido sustituida por una realidad virtual. El entretenimiento ahora se da entre 4 paredes. Fíjese que la tesis parafraseada, las ideas de sustentación lo hice a través de un resumen o balance, los hice en un solo párrafo, ¿sí? La valoración, lo que yo pienso, ¿sí? Lo que yo, una vez que leí, vi las situaciones positivas y negativas, yo doy mi criterio. Dice, el mundo ha cambiado, la tecnología ha hecho aportes importantes, cambios positivos, pero también ha encerrado al ser humano y en especial a los adolescentes en un mundo virtual que los aleja de la realidad, del contacto con el otro.
Hoy se construyen mundos en torno a dispositivos electrónicos. La generación actual está conectada, pero desconectada de su realidad. ¿Sí? Ese es mi criterio al final. Hago un cierre, que puedo poner una cita o alguien que ha dicho o algún pensamiento para que quede a futuro de la persona que lea esto, que acabe de leer este ensayo, pues le interese seguir investigando. Y digo, por lo que hasta qué punto el pensamiento de Einstein hoy describe la sociedad. ¿Qué es lo que ha dicho Einstein? Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ha dicho Einstein. Lo hago a través de un pensamiento que dice, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Entonces, esto lo que hace es que la persona se va interesando más sobre esta problemática que al final nos da mayor conectividad, nos ayudó mucho, nos acercó mucho a varias personas, pero al mismo tiempo la más aislada. ¿Sí? No sé si es que tienen alguna pregunta y terminan con las referencias de lo que usted ha tomado. ¿Sí? Le va poniendo las referencias y el ensayo está listo para ser entregado. Algo que no haya estado claro. Algo que no esté claro. Listo, chicos. Yo les voy a poner un punto. Ahorita les tomo lista y les voy a poner un punto. Debo entender de que ustedes pusieron atención, me entendieron y medio punto por atención y medio punto por entregarme el ensayo, el capitalismo versus el socialismo, pero ya en manera de ensayo crítico. ¿Está claro? Siempre les recomiendo que me hagan en una hoja, exageradamente 1,5 hojas, no más. ¿Por qué? Porque usted va a seguir acostumbrándose a resumir y a hacer las cosas mucho más claras, ¿sí? Y no hace falta tanto de explicar muchas cosas, como por ejemplo, como Sebastián nos iba explicando, eso es una explicación bien claro de cómo es lo que llega, ¿sí? Pero en cambio, esto de acá es muy conciso, tiene que concluir muy bien para saber inclusive su valoración de lo que es bueno y qué es malo, ¿sí? Ahora, actualmente ustedes han de saber, tienen que leer noticias, ya les voy a seguir preguntando las noticias, y si es que no saben sobre alguna noticia que está actual, les voy bajando un punto. Por ejemplo, usted sabe que hay movilizaciones en Cuba, y esas movilizaciones en Cuba es contra el régimen, es decir, contra la libertad. ¿Sí? Ya no quieren más el socialismo, quieren vivir en el capitalismo, porque ya van cerca de 60 años que han vivido desconectados del mundo, y ellos sí desconectados del mundo. Entonces, les voy a pasar, déjenme ver un ratito, yo ya les paso a ver a su correo. No, ¿cómo es? Al chat. Listo, ya le paso al chat. A ver, este archivo. Dame un minutito.
Listo. Ahí está, ya está ahí en el chat. Ustedes ya tienen el ensayo crítico. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora sí necesito que usted me vaya indicando, espérenme un ratito para tomarles lista, que usted me vaya indicando el asunto de, que me vaya indicando lo que usted ya leyó sobre el capitalismo versus el socialismo, lo vaya adaptando ya a este ensayo crítico, ¿no? Posiblemente les haga valer 2 puntos, es decir, medio punto por la asistencia y un punto y medio voy a darles 1 punto si es que ha hecho bien, 1 punto y medio si es que ha hecho bien, y si es que hay algunas cositas pequeñas, pues no importa, 1.5 sobre 2. Porque ya los otros temas, en cambio, acordarás, los otros temas, cuando yo ya le mando a investigar un tema, ese tema tiene que estar bien elaborado, caso contrario es 0 o es 1, ¿sí? Si está más o menos, si hay varios errores, eso es 0. Y tienen que irse ustedes acostumbrando a que son profesionales y tienen que hacer las cosas de la manera que es correcta, no más o menos. Más o menos no le aceptan en las empresas, más o menos usted tiene dificultades a futuro. Pero cuando usted sabe hacer las cosas de la manera que es correcta y bien hechas, pues no es ningún problema. A futuro le va a ir muy bien. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas de la manera correcta. ¿Hecho? Entonces, por favor, atención a la lista. Josué. Presente, Inge. Presente. Josué. No Josué Monge, Josué Carrera. Presente, Inge. José Luis, sí. José Luis. Presente, profe. Hola, José Presente, Luis. profe. Alex. Presente, ingeniero. Hola, Alex. Anthony. Presente, Inge. Freddy. Freddy Coronel. Sí estaba aquí, Inge, pero dijo que se le había dañado el micrófono. Pero se acuerda que sí, él se había presentado primero el ensayo. Sí, sí estaba aquí, pero dijo sí. que le diga que se le dañó el micrófono. Se fue al baño. Se fue al baño. No, se le dañó el micrófono. Bueno, por lo menos que escribe en el chat para creerlo. Kevin Díaz. Presente. Brian. Presente, Inge. Brian Spin. Presente, Inge. Hola, Brian. María Belén. Presente, Inge. Hola. Juan Carlos. Presente, ingeniero. Hola, Juan Carlos. Christopher. Presente, Inge. Buenos días. Hola, Christopher. Hermel. Presente, Inge. Hola. Darío. Presente, Guamán. Inge. Presente, Inge. Hola, Darío. Jefferson. Presente, Inge. Hola, Jefferson. Andrés Llerena. Presente, Inge. Buenos días. Hola, buen día. Hola, Andrés. Fernando. Fernando López. Presente, Inge. Hola, Fernando. A ver, era Mateo Llerena, ¿no? Fernando López, Marlon Manjarres. Presente, ingeniero. Buen día. Hola, Mar. Kevin Manobanda. Presente, Inge. Hola, Kevin. Edgar Martínez. Gustavo Martínez. Falta Mateo Mayorga.
Presente, Inge. Buenos días. Hola, Mateo. Alexander. Presente, ingeniero. Hola, buen día. Mateo Moyolema. Presente, buenos días. Hola, buen día. Ivette. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cris Páez. Cristina. Presente, Inge, buenos días. Hola, Cris, buen día. Álvaro. David. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, David, buenas tardes. Michael. Presente, Inge. Hola, Michael. Evelyn. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, Evelyn, buenas tardes. Fran. Hola, Fran. Carlos. Presente, Inge. Hola, Carlos, buenas tardes. Y Harold. Presente, Inge, buenas tardes. Hola, Harold, buenas tardes. Listo, chicos, ¿ya? Disculpe, yo tengo una duda. Dígame. El ensayo crítico igual lo hacemos entre dos personas, porque, por ejemplo, el resumen nos mandó a hacer entre dos. Sí. ¿O ya lo No, hacemos? ustedes ya lo tienen ahorita el resumen. Y de ese resumen, ustedes hagan el párrafo de introducción, ustedes ponen las ideas de sustentación, la tesis, las ideas de sustentación, y lógicamente cada uno hace el párrafo de resumen. Y a mí lo que más siempre voy a revisar es el párrafo de resumen. Es justamente la parafraseada, la hipótesis, sustentado en resumen, qué es las ideas de sustentación, su valoración, qué es lo que usted opina, si está bien o está mal, qué está bien, qué está mal, y alguna cita o algún pensamiento de lo que usted puede encontrar sobre sobre este tema. Al comienzo les va a ser un poco difícil. Al comienzo les va a ser un poco difícil hasta que se adapte a hacer un ensayo crítico. Y cada vez que se le hace difícil es porque si hace de mala manera, le cae un 0. Entonces va a ver que rápidamente va a aprender a hacer un ensayo crítico y va a ver que luego para usted se le va a hacer muy fácil entender, parafrasear una idea de sustentación, hacerlo el resumen, lo más concreto posible, y usted aprende a escribir párrafos. Lo que yo quiero que ustedes aprendan a escribir párrafos. Cada vez que usted aprende a escribir párrafos, a usted se le facilita la parte profesional, porque usted cuando tenga que escribir informes, para usted es muy fácil expresarse a nivel de párrafos. ¿Está claro? Al comienzo es difícil. Al comienzo es difícil hasta adaptarse, hasta hacer un párrafo, hasta poder concluir. Hay muchas cosas que son importantes, pero usted tiene que saber identificar lo más importante, ¿sí? Es como dicen Pareto, ya las cosas, las triviales, usted ya le deja a un lado, pero usted comienza a tomar las cosas más importantes. Y desde su punto de vista, ¿sí? De lo que usted tiene lectura. Porque ya vamos a hacer lecturas, inclusive, como les decía, hasta de la religión. Usted va a enterarse de cosas, hay muchas cosas que no nos han dicho y que luego cuando revisamos, vamos verificando, vamos viendo quién dice la verdad, quién va mintiendo, quién nos va engañando, etcétera, etcétera. Igual, acá, situaciones políticas. ¿Quién nos dice la verdad si el capitalismo está bien o si el socialismo está bien? Veamos resultados entre los países. ¿Qué países están bien? ¿Por qué hay gente de los países socialistas que quieren irse? Entonces, algo está mal, pues. Entonces, tenemos que revisar aquí en la política a nivel nacional y definirnos nosotros también qué es importante para nuestro futuro y qué no es importante para nuestro futuro. Entonces, ahí vamos a tener un criterio, porque cuando comencemos a hablar, usted me va a dar su criterio y yo también voy a exponer mi criterio. Usted tiene que aprender a respetar el criterio de las otras personas, pero usted también tiene que aprender lo que quiero es que usted aprenda a decir las cosas
con conocimiento de causa, no porque me dijeron, sino por conocimiento de causa, porque usted leyó en 1, 2 o 3, entonces usted sabe perfectamente que eso es así. Y por lo tanto, personas que lo digan de la otra manera, usted dice, no, no es correcto lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Como yo, a veces me saben llamar al teléfono de la casa, y una vez una señorita, no sé cómo sería, pero me dijo que si yo tenía un poquito de tiempo para escucharle el asunto de la Biblia. Y yo le pregunté algo muy simple. Le dije, me imagino que usted ha leído más que mí. Y dígame, ¿quién escribió la Biblia? ¿Y cuándo escribieron la Biblia? Y me dije, esa señorita me dijo, Dios. Digo, no, no está en lo cierto. No es correcto eso, lo que usted me está diciendo. Entonces, si usted no sabe quién escribió la Biblia y cuándo escribieron la Biblia, no me puede estar usted diciendo algunas cosas que yo he leído más que usted. Entonces, yo le doy mis razones y usted también tiene que fundamentar sus razones. Luego, como en la universidad predomina la razón, yo tengo que definir en base a la razón. Usted, no que se deje influenciar por cualquier persona, sino usted es el que tiene que definir en base a lo que usted considera que es correcto. Y yo quiero que vayan entendiendo eso, que hay que respetar los puntos de vista de las otras personas, tienen que respetar el punto de vista mío, y cada uno escoge el criterio en base al conocimiento o lo que cada uno tiene fe o lo que ustedes crean que es pertinente. Pero siempre las cosas hay que hacerlo en base a conocimiento. ¿Sí? Cuando usted conoce, usted puede debatir, no porque me dijeron o me contaron. Si algo le dijeron, entonces usted revise, verifique, y si es que es cierto lo que le dijeron, entonces usted puede replicar, porque usted tiene bases de lo que leyó, o dónde leyó, o cómo sabe perfectamente que eso pasó. ¿Sí? Pero que alguien venga y me diga, ¿sabe qué? Si usted le pregunta a un curita, le dice, ¿quién escribió la Biblia? Le dice, Dios. No es así, pues. Porque yo le pregunté a esa chica y para salirse la más fácil, no, Dios, no, pucha, es que ha escrito Dios, entonces hay que ponerlo eso, pero obedecerlo. Pero si es que hubiera sido cierto. Pero eso no lo pueden demostrar. ¿Sí? Al final, yo la Biblia lo tengo como un buen libro de valores. ¿Sí? Es un magnífico libro que enseña valores y estos valores permiten vivir de mejor manera o convivir en una sociedad. ¿Correcto? Pero bueno, ya vamos a ir hablando de cada uno de esos temas que son medios controversiales. Hay muchas personas que son bien apegadas a eso. Yo no soy muy apegado a eso, ya se han de haber dado cuenta, pero es porque he leído muchas cosas y les voy a explicar de la manera en lo que yo entiendo y lo que yo comprendo y de lo que yo he leído. ¿Sí? Si no me cree, pues no hay ningún problema. Usted tiene que seguir su vida. Si es que usted entiende que eso es así, pues, y que nos estaban engañando, pues usted tiene que saber y decir, ¿sabe qué? Así han sido las cosas y por lo tanto es de esta manera. ¿Los políticos nos estaban engañando o nos quieren engañar? No, no han sido las cosas así. Las cosas han sido de esta manera. Esta es la manera correcta que hay que hacer. ¿Sí? Nos dicen que aunque sea hay que ser político, pero no importa que robe, pero está bien. Eso está mal. Eso está mal. Porque es la deshonestidad y eso está mal desde cualquier punto de vista. Y nos quieren hacer pensar de que, bueno, ha robado poquito, pero se ha hecho obra. Eso está mal. Eso está mal. Y a mí eso está mal. Y está mal y está mal. ¿Sí? Entonces,
Hay cosas que, si yo le digo, por ejemplo, si yo soy su papá y su mamá, y le dan permiso hasta las 2 de la mañana, y usted viene a las 5 de la mañana, eso está mal. ¿Por qué? Porque yo le digo, usted tiene que tener primero confianza. Y ganarse la confianza es hacer las cosas y cumplir las cosas. Por ejemplo, llego a las 2 de la mañana, mi papá o mi mamá me dice 2 de la mañana, esté a las 2 en punto. La siguiente vez, 2 de la mañana, a las 2 esté. Eso va a crear confianza en sus padres. Y por obvios motivos, después de un mes o 2 meses, se quedó hasta las 5 de la mañana. Su mamá se da cuenta que entró a las 5 de la mañana. ¿A qué horas llegaste? Mami, 5 de la mañana. Lastimosamente pasó esto, ¿sí? Y por esta razón, ya no pude llegar a la hora que tú me dijiste, pero fue esta situación. Entonces, usted se va haciendo una persona confiable y una persona honesta. Es decir, va diciendo las cosas con la verdad. Y eso es mucho más agradable. Y nosotros como profesionales tenemos que propender eso. ¿Sí? Porque nos están haciendo creer que hay que hacerse político para enriquecerse. Y eso no está bien. ¿Cómo es posible que en este país los dos contralores, los que están llamados a vigilar las cuentas públicas, sean unos verdaderos ladrones? Entonces, eso tenemos que reprochar. ¿Está claro, chicos? Entonces, todas esas cosas vamos a ir analizando, las cosas que tengamos de todos los temas, y quiero escucharles, y que todos nos vamos a escuchar, y todos nos vamos a respetar, y nos vamos a contradecir en ciertas cosas o en algunas otras situaciones. Y de todos vamos a ir aprendiendo. Listo, chicos. No les canso más, porque ya es un poquito medio cansón el asunto cuando se trata solo más de que hay que explicar. Para la próxima clase, por favor, tenga ya listo ese ensayo crítico sobre el capitalismo-socialismo, y luego vamos a empezar a hacer ya temas relacionados a la materia, como son problemas del mundo, problemas del Ecuador, problemas, algunas cuestiones políticas, y en el segundo parcial, en cambio, nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que es a nuestra profesión, ¿sí? A el perfil profesional, a ver dónde nos podemos desempeñar, cuánto nos pueden pagar, en qué países tenemos mayores oportunidades, ¿sí? ¿Qué sería importante ir a especializarme o obtener una maestría y por qué razón? Es decir, quiero que esta realidad nacional de esta materia le sirva muchísimo a usted, pero que aprenda a tener un criterio crítico y criterio basado en conocimiento, y que predomine siempre en usted la razón, ¿sí? Y en base a la razón, usted toma decisiones. Y créame que cuando usted tome las decisiones en base a la razón, usted va a ser muy buen estudiante y muy buen profesional. Listo, chicos. Hasta luego, ¿no? Cuídense mucho. Dígame. Muy buenos días, ¿cómo está? Sobre la lista no me nombró mí a Villasís. Nadie está. No me nombró. Yo soy casi al último, por lo que estoy haciendo la segunda, no sé, no me nombró al último, no sé si me puede dar viendo eso. Ya, déjeme ver, ya ahorita le reviso y le veo si es que está, porque esa es de la lista que a mí me enviaron, y déjeme ver un ratito porque ya le... A ver, Villasís me dicen. Villasís anda. No le tengo. No está en la lista, por lo menos en la lista que me han enviado, no le tengo. Tendría que, le sugiero, yo le voy a anotar aquí, pero le sugiero que usted revise con la señorita secretaria o con el señor coordinador. Villasís, dígame sus dos apellidos. Villasís Martínez, Anderson Alfredo.
A ver, tal vez se matriculó de manera, alguna situación, pero yo no le tengo aquí. Yo con todo, tenemos nosotros los días viernes, tenemos reuniones y voy a ponerle esta situación para que el señor coordinador revise esto. Yo ya le pongo aquí Anderson Alfredo Villasís Martínez, para que usted, ver qué es lo que pasa y que le den viendo, ¿no? Posiblemente también me mandaron sin eso, pero yo no le tengo el nombre suyo. Por eso es que no le... Ahorita ya le coloqué. Pero sí me gustaría que converse con el señor coordinador o con la señorita secretaria para que usted vea esa situación. Independientemente de eso, el día viernes yo le voy a decir para que me avisen o que me aclaren el señor coordinador sobre ese aspecto. Ya, listo, Inge. Listo, chicos. Listo, chicos, cuídense mucho. Irán a ver el Ecuador. Esperemos que ganemos. Hay que ir siempre con optimismo y que nos vaya bien, ¿no? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muchas gracias por su clase. Chao, chicos. Hasta luego. Que les vaya